Mateo 13:45 nos dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo encontrado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tiene y la compró. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando una enseñanza, nos está hablando de lo que es el reino de los cielos. Y cuando nos está hablando de algo es porque lo desconocemos, no lo conocemos. Él lo está dando a conocer. Él está predicando sobre el reino de los cielos y que nosotros debemos de acceder a él. Y si debemos de acceder es porque estamos fuera de él. Entonces nos está diciendo que debemos de entrar, pero que debemos de saberlo reconocer. Porque el reino de los cielos no está lejano a nosotros. Nosotros no lo podemos ver, nosotros no lo podemos percibir, tocar. Porque en nuestra naturaleza está caída, nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces estamos fuera del reino de los cielos, pero nos dice que debemos de procurar entrar, debemos de entrar y nos lo está dando a conocer para que nosotros lo reconozcamos y podamos vivirlo. Entonces nos está diciendo el reino de los cielos es semejante. Lo que tú conoces tienes que aplicarlo a otra forma de pensar, a otra forma de ver las cosas. Y esto tiene que aplicarlo a nivel espiritual. Lo que tú conoces es material, lo que tú conoces es tu entorno natural, tu pensamiento natural y todo ello en lo que has nacido y en lo que has crecido. Pero es necesario que reconozcas las cosas espirituales. Por eso nos habla de lo que nosotros conocemos para aplicarlo en lo que nosotros no conocemos. El reino de los cielos es semejante a un mercader. Aquí nos está hablando de que nos fijemos en lo que es el mercader y lo que va a hacer el mercader. Esto es en la profesión, en el oficio. Nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar diferentes aspectos del reino de los cielos, diferentes aspectos que nosotros debemos de entender. Nos va a hablar, por ejemplo, de la semilla de mostaza, que a qué compararé el reino de los cielos. Y dice, lo compararé a una semilla de mostaza. Entonces nos está hablando, nos está haciendo esa comparación del crecimiento, del desarrollo de esta semilla. También nos dice el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes y ahí nos está hablando de esas características de las 10 vírgenes, del proceso, de por qué están ahí, de cuál es su función. Nos está hablando de diferentes aspectos. En este caso, en la perla de gran precio, nos está hablando de la función, de la profesión del mercader, de a lo que se dedica a comprar y a vender. Pero nos dice que es un mercader que busca buenas perlas, que busca las mejores perlas. Entonces está hablando de esa profesión que nosotros debemos de ejercer, que nosotros debemos de manifestar, de buscar lo bueno, de saber desechar lo malo y aceptar, vivir, tomar lo bueno. Para entrar al reino de los cielos es necesario saber reconocer lo bueno de lo malo y aceptar y vivir y empeñarnos en tomar lo bueno. Nos dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo, que debemos de hacer tesoros en el cielo, que debemos nosotros de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nos está dando un enfoque, nos está diciendo que debemos de comportarnos y debemos de buscar lo mejor.
En este caso, nosotros estamos acostumbrados a las cosas naturales, a las cosas materiales, y nos esforzamos por obtener todo ello que es natural. Todas esas riquezas, toda esa abundancia de que nosotros consideramos de bienes, pero nos está diciendo que hay bienes mejores, que hay cosas que son superiores a la riqueza que nosotros conocemos o que nosotros tenemos. En Romanos 14:17 el apóstol Pablo nos está diciendo también sobre lo que es el reino de los cielos, y nos dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nos está diciendo que en el reino de los cielos los valores son distintos. Hay cosas que son mejores que las cosas naturales, que las cosas materiales. Nosotros nos esforzamos por la comida. Nosotros nos esforzamos por lo que sustenta nuestro cuerpo, sustenta nuestra vida en este entorno natural. Y no podemos vivir sin alimento. No podemos vivir sin beber. Necesitamos eso para que seamos sustentados. Pero nos dice que el reino de los cielos es diferente. En el reino de los cielos lo necesario, lo primordial, no es lo natural, sino que es la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo. Nos está hablando de valores espirituales. Nos está diciendo que esos valores espirituales son mucho más excelsos, mucho mejores que las cosas naturales, que las riquezas materiales, que nuestras necesidades físicas, que nosotros debemos de saberle dar valor a las cosas. Así como el mercader sabe darle valor a las cosas, nosotros debemos de saber valorar bien las cosas y no poner primero las cosas materiales que las cosas espirituales, sino que lo espiritual siempre va a ser superior, siempre va a ser mejor, que debemos de esforzarnos por tenerlo. Entonces el mercader es aquel que sabe diferenciar y sabe darle valor a las cosas. Se le presentan dos perlas, se le presentan esas dos piedras preciosas, y el mercader debe de saber cuál es mejor de las dos y enfocarse en obtener la mejor. También el apóstol Pablo nos dice que el reino de los cielos no consiste en palabras. El reino de los cielos no son palabras, sino poder. Aquí se está refiriendo a que las palabras no son aquellas de lo que se dice ser. Por ejemplo, aquí nos está hablando nuestro Señor Jesucristo del mercader. Y el mercader no es el que dice ser mercader, sino aquel que demuestra realmente ser un mercader. El apóstol Pablo se está refiriendo con respecto a las palabras, que no es el que se dice ser, sino el que realmente es. No es el que se dice ser un enviado, no es el que se dice ser un pastor, un predicador, un evangelista. No es el que se dice ser el que busca el reino de los cielos, sino que es el que realmente lo hace, el que realmente lo es. Como en este caso, no es el que se dice ser un mercader. Cualquiera puede decir: yo soy un mercader, yo compro y vendo. Pero el mercader real, el mercader verdadero, es aquel que demuestra serlo. En este caso, este mercader sabe diferenciar las buenas perlas de las malas perlas. El mercader que se dice ser no sabe diferenciar, no tiene esa experiencia, no tiene ese testimonio de la profesión. No está dando una evidencia de la verdadera profesión, sino que se dice ser. Por eso es que el apóstol Pablo dice: el reino de los cielos no es de los que dicen estar, no es de los que dicen buscar, sino es de aquellos que lo demuestran,
que demuestran que realmente están buscando el reino de los cielos, que demuestran que realmente han encontrado el reino de los cielos y que saben acceder a él y que están encaminados en entrar al reino de los cielos. No es el que se dice ser, sino el que es, el que tiene el poder, el que puede, el que lo demuestra. La palabra también nos dice que no son los oidores de la palabra, sino que son los hacedores de la palabra. Ahí está esa diferencia de solamente palabras, solamente títulos, a una realidad, a hechos verdaderos que son demostrables en un testimonio. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un mercader, que el reino de los cielos es algo real, es algo que se va a diferenciar de las cosas naturales, de las cosas espirituales. Se va a diferenciar lo bueno de lo malo. Está separado el reino de los cielos. Y el reino de los cielos va a acceder, va a entrar aquel que sabe separar y que sabe diferenciar. Pero que no solamente es saber diferenciar, sino que es saber separarse él de lo bueno de lo malo. Yo puedo decir, yo sé reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Pero si yo no sé separarme de ello, de nada me sirve. Por ejemplo, refiriéndose a la bebida o más concretamente al alcohol, al vino. Yo puedo decir, el emborracharse, el tomar vino es malo. Y lo sé y sé por qué y los efectos que eso causa en el organismo. Pero si yo no sé separar o no sé rechazar una bebida y la bebo, entonces de nada sirve. De nada sirve que el borracho diga el beber es malo, si no deja la borrachera. De nada sirve que el adúltero diga adulterar es malo, si él permanece adulterando. De nada sirve decir que la mentira es mala, si uno permanece mintiendo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos está enfocando a reconocer a ese mercader, a el carácter, a el comportamiento, a lo que se dedica, lo que hace, cómo es que él busca y qué es lo que busca, y a lograrlo, qué es lo que hace al encontrarlo. Lo segundo es el objeto, la relación del mercader con la perla. El mercader va a buscar buenas perlas, se va a dedicar a buscar esas buenas perlas. Pero entonces, ¿qué es ahora la perla? Ya sabemos lo que es el mercader, aquel que sabe reconocer lo bueno de lo malo y aquel que realmente se dedica a alcanzar, a tomar, a comprar lo bueno. No simplemente dice, yo busco lo bueno, lo mejor, sino que realmente logra tomar, logra adquirir eso que es mejor. No es el que dice, yo sé lo que es malo, yo sé lo que es pecado, sino que yo dejo el pecado. Pero entonces, ¿qué es la perla? La perla es una joya preciosa, la perla es una joya que está en la naturaleza, pero que se va a diferenciar de las demás joyas, de los demás objetos valiosos, porque la perla es producida por un organismo vivo. El oro, la plata son producidas por procesos naturales, por procesos que se dan en la naturaleza. De eso es el diamante, los zafiros, todo ello tiene un proceso que es de las fuerzas de la naturaleza. En este caso, la diferencia va a ser de que la perla va a ser producida por un organismo vivo y tiene un origen en ese organismo y tiene una culminación en ese mismo organismo. Entonces entra una piedrecilla en el molusco y el molusco comienza a envolverla capa tras capa. Dentro de ella la va formando, le va dando esa forma, esa grandeza, ese esplendor, ese brillo.
Entonces aquí nos enseña a diferenciar de toda la riqueza, de todas las joyas, de todos los tesoros. Hay que diferenciar lo que son las piedras, los metales preciosos y lo que es una perla. En Proverbios 16:16 nos dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Aquí en los Proverbios también nos está hablando de saber diferenciar y darle más valor a lo que realmente tiene una mejor utilidad, que tiene un mejor valor para nuestra vida. Ciertamente con el oro y la plata podemos adquirir las cosas que nos son necesarias en esta naturaleza de la carne. Comodidades, lujos, alimento, todo ello nos lo va a dar el oro y la plata. Pero la sabiduría nos va a dar cosas mucho mejores, como le sucedió a Salomón. A Salomón se le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pide y se te dará. Y Salomón lo pensó y él dijo: lo que yo quiero, lo que yo necesito es sabiduría. Y Dios le dio sabiduría, pero le dijo que todo lo demás, todas las riquezas, también le iban a ser dadas, porque la sabiduría va a producir todas las riquezas. Como también nos dice la palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El buscar la sabiduría nos provee o nos acerca, nos hace allegarnos de todas las demás riquezas. Por eso es que la sabiduría es algo superior, es algo mejor. Y aquí la perla se va a diferenciar de todas las demás joyas, y nuestro Señor Jesucristo la está diferenciando y la está haciendo especial. Porque ciertamente, comúnmente, el oro y la plata tienen mayor valor, cuestan más que una perla. Una perla tiene un menor valor. Pero lo mismo que sucede con la semilla de mostaza, nuestro Señor Jesucristo va a tomar lo que tiene un menor valor y lo va a exaltar a un mayor valor. O sea, nos está enseñando que lo que para nosotros tiene menor valor, como las cosas espirituales, los valores espirituales, en el reino de los cielos, eso es lo que tiene mayor valor. Y lo que aquí conocemos que tiene un mayor valor, en el reino de los cielos es inútil, no tiene ningún valor. En nuestro entorno común, la sabiduría no tiene mucho valor. Es despreciado. Tiene mayor valor las riquezas, tiene mayor valor el prestigio, pero no la sabiduría. Y entonces en los proverbios nos lleva a esa diferenciación. Lo que es bueno, lo que tiene mayor valor y lo que tiene un menor valor. Y la sabiduría en proverbios tiene el valor más alto, la importancia más alta, y en lo que debemos de enfocarnos. Mejor es adquirir sabiduría. Y también en Proverbios 8:35 nos dice: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Porque el que me halle, el que halle la sabiduría, hallará la vida y también alcanzará, hallará, se hará llegar o tendrá los beneficios, los favores de Dios. Esa es la importancia de la sabiduría y está relacionada con la perla, porque la sabiduría es una riqueza que no está producida por las fuerzas de la naturaleza, sino que está producida por la palabra de Dios, por la enseñanza, la instrucción de Dios. Así como la perla se va formando dentro de la ostra, dentro de este molusco se va formando, y al
manifestarse, al ser terminada, es una perla de gran precio. Así también es la sabiduría que va proveyendo Dios, la va manifestando, la va dando y va haciendo una gran perla que es necesaria y es útil para nuestra vida. Entonces el mercader es aquel que sabe diferenciar la sabiduría, que sabe que se va a enfocar no a comprar oro o plata, sino que se va a enfocar a adquirir, a comprar, a buscar la sabiduría. Y lo va a dar todo por esa sabiduría. Y por eso va y vende todo lo que tiene, porque sabe reconocer que el que tiene la sabiduría haya la vida y haya los favores de Dios. Entonces es un buen negocio. Un mercader es aquel que sabe hacer un buen negocio, que sabe sacarle provecho a las cosas. Y dice, yo voy a invertir esta cantidad, pero voy a ganar esto que es mucho mejor o tiene un valor más alto. Y tiene esa perla para el mercader, tiene un valor muy alto, que bien vale la pena vender todo lo que tiene y adquirir esa perla, porque el mercader sabe que con esa perla va a tener mayor poder. Así como nos dice el apóstol Pablo, no consiste en palabras, sino en poder. Y entonces, ¿cómo se adquiere ese poder? Al hacerlo, al alcanzarlo. La sabiduría es esa perla de gran precio que el mercader se va a enfocar en tomar. Nuestro Señor Jesucristo es ese mercader. Él se va a enfocar a adquirir la sabiduría de Dios. Desde pequeño Él se enfocó a buscar la sabiduría. Estaba en el templo y Él preguntaba y escuchaba, porque Él quería esa información, porque Él quería esa sabiduría. Él estaba buscando la mejor sabiduría y esa sabiduría la encontró en el Padre. Él nos está enseñando cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros debemos de andar, porque Él se hizo humilde, se humanó, se hermanó entre nosotros para enseñarnos y para guiarnos cómo buscar esa sabiduría. Y entonces Él se despojó de todo y vino a buscar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido en el hombre era esa sabiduría. Porque aunque la tenían en la palabra de Dios, los escribas, los sacerdotes, no sabían usarla, la despreciaban, no le daban el valor debido. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a adquirir esa sabiduría, vino a comprar esa sabiduría. Y ahora esa sabiduría le pertenece a Él. La perla es esa sabiduría producida por Dios a través de su Santo Espíritu, que ha tomado a estos hombres y les ha dado ese entendimiento, les ha dado esa información, les ha transmitido su palabra, su voluntad. Y entonces el Espíritu Santo va formando esa perla, va formándola capa por capa a través de cada instrucción. Cuando el Espíritu Santo revela la palabra, la voluntad de Dios en el hombre, aquellos que escribieron las Sagradas Escrituras, aquellos que recibieron la revelación, era como el Espíritu Santo iba formando capa por capa toda esta sabiduría, toda esta revelación que a nosotros nos ha llegado. Santiago 3:17 también nos habla de cómo la sabiduría se va formando capa por capa, vista desde otro ángulo, en otros aspectos, en otros elementos. Nos dice en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, la segunda capa. Y nos habla de la tercera capa, amable, y nos habla de una cuarta capa, benigna. Y así va, llena de misericordia
y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Es una perla perfecta. Es la mejor de las perlas que se va formando capa por capa. Primeramente, es pura. Esa sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría de lo alto es la que nos debemos nosotros de enfocar. La voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios para hacer su voluntad, para vivir conforme a sus mandatos, para vivir conforme a sus preceptos, a su guía. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a adquirir esa perla. Y entonces, ¿cómo se adquiere esa perla? Ya sabemos reconocer qué es el mercader, qué es la perla, cómo se va a adquirir esa perla. Esa perla se va a adquirir con humildad, con sencillez, vendiendo todo lo que se tiene, despojándose de uno mismo, despojándose del orgullo, de la vanidad, despojándose de toda esa altivez y siendo humildes. En Proverbios también nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que a la honra también lo primero, lo que precede a la honra es la humildad, la obediencia. Queremos ser honrados, debemos de ser obedientes. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en reiteradas ocasiones que debemos de ser humildes, debemos de ser sencillos, que no se haga como un niño, que no se haga pequeño, porque el que es pequeño en este mundo, en este entorno natural, en este entorno carnal, será grande en el reino de los cielos. Nos está hablando como el mercader, que es nuestro Señor Jesucristo, vendió todo lo que tenía, se despojó de todos, fue humilde, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esa humildad, en esa obediencia, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y así nosotros también debemos de ser. Imitar a Jesucristo. Si Él lo hizo siendo Hijo de Dios, cuanto más nosotros que somos su creación, pero que por el amor, por la misericordia de Dios a través de Jesucristo, nos ha hecho parte de esa familia espiritual divina, y que formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y si formamos parte, debemos de tener ese mismo testimonio, debemos de tener ese mismo oficio, y debemos de presentarnos también como este mercader, así como nuestro Señor Jesucristo hacía la voluntad de Dios y se enfocaba en conocerla y de obedecer la voluntad de Dios, así también nosotros, y despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de nuestros caprichos, de nuestros deseos, de nuestras vanidades, y enfocarnos en lo mejor. Cuando el mercader encuentra esa perla preciosa, sabe que eso va a ser provechoso para su vida, que eso va a ser de gran bendición, de un cambio para su vida, y entonces se esfuerza y vende todo lo que tiene, se despoja de todo para tomar esa perla, para adquirirla, para comprarla. Así debe de ser el cristiano, así debemos de ser nosotros, los que decimos creer en nuestro Señor Jesucristo y seguirle y servirle, siendo obedientes, siendo sensatos, siendo humildes, siendo inteligentes, para entrar al reino de los cielos, para vivir verdaderamente en el reino de los cielos. Enfoquémonos en la sabiduría. Enfoquémonos en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, porque Él la formó para nosotros en esta perla preciosa, capa por capa, revelación tras revelación, como dice la palabra, un renglón acá, otro renglón allá. Pero fue formada para nuestra bendición, y el que la haya, hallará la vida y vida eterna. Dios les bendiga.